segunda carta a Timoteo, capítulo 1, que vamos a estar compartiendo en esta mañana sobre los versículos 6 y 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Si alguien nos quiere apoyar con la lectura, bien lo puede hacer. Si quiere leer alguien los dos versículos, está bien. Lo leemos en voz alta y prestamos atención y oído fino a lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Fito quiere leer, pero es que no le entendemos. El gatico que está por acá ya también en la reunión. Segunda a los Corintios, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Quién se animó? Segunda Timoteo 1, 6, 7. Sí, señora. A mí. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar en esta mañana un ciclo de predicaciones que vamos a estar trabajando durante el mes de mayo acerca de la templanza. Recuerdan ustedes que la templanza también es denominada en otras partes de la escritura como dominio propio. Templanza o dominio propio. Recordamos lo que dice el apóstol Pablo por allá en la epístola a los Gálatas, cuando dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, el dominio propio. Y empezamos así el mes de mayo, el mes de las madres, el mes de este año, mes de elecciones presidenciales, primera vuelta. Y esa es la razón también para trabajar este tema, el tema de la templanza. Lo hacemos así porque la templanza tiene que ver con el poder, el término, digamos, fundamental de un proceso político es el poder. Y bueno, es importante porque tenemos que considerar para qué el poder en tiempo electoral, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué poder, cómo ejercer ese poder, para qué queremos usar ese poder, ¿sí? A dónde queremos enfatizar cuando se habla del poder. Porque el poder no se remite al tiempo de elecciones. Y cuando nosotros hablamos del poder, tenemos que hablarlo desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista. No solamente remitir al tiempo de elecciones. Por eso es conveniente hablar del poder. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de este fruto del Espíritu Santo, que es la templanza o el dominio. Fíjense que dominio también tiene que ver con el poder, y aquí estamos hablando del dominio de uno mismo, el dominio propio. La templanza se define como una virtud, que es fruto del Espíritu Santo, que alude al equilibrio o dominio sobre la voluntad. Aquí tendríamos que preguntar, bueno, ¿quién de ustedes quiere dominar sus propios instintos, ¿no? Nosotros queremos dominar nuestros impulsos, nuestros instintos, aquellas fuerzas, esos poderes internos que a veces nos conducen a cometer imprudencias. ¿Quién quiere dominar sus instintos? ¿Quién quiere dominar sus pasiones? A veces
nuestras pasiones o convencimientos también nos llevan a cometer torpezas, nos llevan a ser imprudentes en algunos casos. ¿Quién de nosotros quiere dominar sus impulsos, ¿no? Sus deseos? La Biblia nos habla del dominio propio justamente en razón de dominar estos instintos, estas pasiones, estos impulsos y estos deseos. No se trata de reprimir, se trata de dominar, porque hay momentos en que necesitamos dejar aflorar los instintos, las pasiones, los impulsos y los deseos. Se trata es de controlar, se trata de saber y tener la inteligencia emocional para dejar fluir estas fuerzas de nuestro interior y que estén debidamente canalizadas en un contexto, en un contexto apropiado, en un momento pertinente. Este texto de segunda a Timoteo, capítulo 1, inicia hablando fíjense que inicia hablando de unas madres. Si nosotros nos remitimos un versículo atrás, nos habla de unas madres, de la mamá y de la abuela de Timoteo. Yendo ahí por un momento al versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó primero ¿en quién? Dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿no? Entonces allí evoca eh, la fe de estas mujeres, madres, ambas, ¿no? Una, la abuelita de Timoteo, la madre de Timoteo. Entonces, esta templanza, cuando el apóstol Pablo habla de este poder, de esta fuerza, de esta templanza, nos induce a algo más que viene de atrás, es una fe que se inspiró de generación en generación, que fue transmitida en una forma sucesiva y que proporciona un horizonte de referencia sobre la templanza o el dominio propio. Este es nuestro tema. Hagamos una pregunta en primera persona, entonces, para abordar esta temática. La pregunta sería ¿cómo dominarme a mí mismo? ¿Cómo dominarme a mí mismo? Posiblemente nosotros hemos trazado algunas estrategias, ¿no? Para dominarnos a nosotros mismos. Cada quien busca cómo controlar sus impulsos, sus deseos, cómo dejarlos canalizar. Pero aquí el apóstol Pablo, y de acuerdo a lo que menciona, podríamos nosotros extraer algunos consejos, algunas estrategias, algunas formas en que nosotros podemos dominarnos a nosotros mismos y ahí de paso ir hilando algunas consideraciones sobre el poder que nos irradian luz en tiempos en donde se definen los destinos del país, de la nación y ver también ese sentido del poder. Fíjense, vamos entrando a la materia, a la dinámica, y ahí vamos dilucidando lo que quiere decir el Señor en esta mañana. Cuando nosotros abrimos el versículo 6, entonces inicia el texto diciendo, ligado, ¿cierto?, a esto que acabamos de hablar, planteémoslo desde el 5, ¿no? Trayendo a la memoria la fe no fingida. Es una fe que hay en ti, Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y además también habitó en tu madre, en Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿cierto? Luego dice, por lo cual, o sea, debido a lo anterior, te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por esto te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces el versículo 6, por ejemplo, en otra versión dice, aviva el carisma. Y también pues alude a la imposición de manos. Ahí vienen varias cosas. O sea, lo primero que hay que decir es que se liga con lo anterior, a la formación de su abuela
y a la formación de su madre. Pero vincula también otro elemento, que es la formación que Timoteo recibe en la iglesia por mano de Pablo. Y Pablo dice que le dice a Timoteo, oye, recuerde que yo te impuse las manos. Esta imposición de manos entonces remite a un momento en que se investía de autoridad a un líder de la iglesia. En este caso, Timoteo, quienes los hermanos en la iglesia impusieron las manos, especialmente las autoridades, y le delegaron a Timoteo una labor o un rol dentro de la iglesia. Entonces, fíjese que viene ese proceso. Es un proceso de formación en el que interviene la familia, la abuela y la madre, interviene la iglesia a través de Pablo, y ahora Pablo dice que ese fuego necesita avivarse, o sea, no solamente basta con esa formación familiar, no solamente basta con la formación eclesial o con la formación de liderazgo de la iglesia, sino que además ese fuego tiene que avivarse. Aviva el fuego. Démosle una vueltita más a este asunto. Este pasaje nos induce a dinámicas eclesiales, ciertamente. Aquí está el hecho de imponer las manos. Nosotros consideramos en la imposición de manos, creemos, hay otras partes de la Biblia cuando habla sobre, por ejemplo, en los enfermos, impongan las manos, la investidura de autoridades, imponer las manos. Nosotros creemos en que la imposición de manos, digamos, es importante cuando oramos por una persona enferma, clamamos a Dios para que Dios intervenga en sanidad y denota pues esa investidura especial de Dios. Ahora con este contexto de la pandemia se frenó un poco el tema de la imposición de manos, obviamente por condiciones sanitarias, pero también está el sentido del principio, ¿cierto? Nosotros aquí también a través de medios virtuales podemos imponer manos porque el principio está en la oración los unos por los otros y en la investidura que nosotros podemos fortalecer como una vida de llenarse del Espíritu que se hace a través de la oración los unos por los otros en la iglesia. Entonces nos induce a dinámicas eclesiales, a investiduras, a empoderamiento para el servicio, es decir, poder servir mejor. Nos induce también a un reforzamiento o una visibilidad de la autoridad. Y también nos induce a una formación integral en donde está la parte de la formación de la familia y también la formación de la iglesia. Y ese avivar el fuego también en nuestro contexto y en nuestra forma de ser iglesia, también está en ese fortalecimiento espiritual cuando oramos y buscamos siempre la dependencia del Espíritu de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos motivados porque el Espíritu de Dios nos empodera. Entonces, cuando nos vinculamos con el Espíritu Santo, también avivamos el fuego. Entonces, fíjese las maneras en que nosotros podemos avivar el fuego. Por la formación integral en nuestras casas, por las dinámicas eclesiales que nosotros tenemos al orar los unos por los otros, al constituirnos para el servicio y en nuestra forma de ser iglesia, y por la dependencia al Espíritu Santo. Cuando dependemos del Espíritu de Dios, avivamos el fuego. Entonces el apóstol dice, no descuide la fe. O sea, esto está vinculado a esa fe que se fortalece en la convivencia entre los hermanos, cuando nos conectamos los unos con los otros y cuando oramos y nos fortalecemos los unos entre los otros. Participar en los espacios donde nos fortalecemos los unos por los otros, las unas por las otras. Estamos juntos, estamos unidos, estamos vinculados en el poder del Espíritu de Dios para no descuidar esa fe, para no descuidar esto que se alienta de diferentes maneras. En ese sentido, fíjese que el fuego no es solamente una emoción en donde nosotros decimos, tenemos el fuego, siento esa fuerza, siento ese poder. Ciertamente así es. Por un lado está ese fuego que nos alienta y que fortalece nuestras emociones. Pero por otro lado también está ese fuego
que apunta directamente a la convicción. Entonces, está, digamos, de las dos cosas. Es una emoción, pero todo el tiempo no estamos felices, no todo el tiempo no estamos fogosos, todo el tiempo no estamos para reírnos. Entonces, ese fuego también es el fuego que se expresa aun cuando nuestras emociones están un poquito bajas, aun cuando estemos experimentando tristeza, aun cuando estemos sufriendo y soportando adversidades. Entonces el fuego es una emoción, pero también y muchísimo más es una convicción. Y es una convicción que se genera desde una formación integral y se aviva por una relación que nosotros tenemos con Dios. Y en esa relación que nosotros tenemos con Dios es imprescindible y necesaria la presencia de la iglesia. Eso de que nosotros podemos ser cristianos, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, por ahí no es la forma, no es el camino. Nosotros necesitamos socializarnos porque entre nosotros, en medio de nuestras limitaciones, fortalecemos nuestra fe y necesitamos los unos de los otros para alentarnos en la fe y para avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Entonces necesitamos esos procesos formativos que se dan al interior de la iglesia. Pero considerando este tema, justamente también aquí irradia luz sobre el poder, sobre el sentido del poder, porque este, digamos, también es el fondo del asunto. En la iglesia hay un empoderamiento y el poder entonces debe usarse para fortalecer procesos de formación integral. Esto es lo que, digamos, preliminarmente podríamos decir acerca del poder. El avivar el fuego tiene que ver con procesos de formación integral. Nosotros lo hacemos en la iglesia y lo hacemos fortaleciéndonos en la fe los unos a los otros. Y eso se proyecta a nivel social en términos culturales. La educación formal es importante. Cuando nos hablan de educación formal y las iglesias, por ejemplo, tienen sus departamentos de educación cristiana, ¿no? Nosotros hemos tenido la experiencia de generar y fortalecer procesos de educación digamos, ministerios de educación cristiana y lo hicimos en dos iglesias aquí en Bogotá. Eso es fundamental y es importante, pero más trascendente son los procesos de formación a largo plazo, donde están las dinámicas culturales, es decir, esas razones, dichos, vocaciones, que son lo que nos han dicho nuestra abuela, lo que nos ha dicho nuestra mamá, evocando, digamos, este mes de las madres, porque ahí está la cultura y ahí es donde nosotros somos formateados finalmente. Nosotros podemos recibir una formación profesional, pero la formación profesional, universitaria o la capacitación en un seminario bíblico lamentablemente no garantiza un buen sentido de nuestra formación. Tiene que ser también nuestras raíces, qué es lo que se está dando culturalmente. Por eso se debe considerar la cultura, la forma en que las nuevas generaciones forman sus convicciones en casa. O sea, y tampoco se trata aquí, digamos, de un puritanismo de la casa en donde que no se deben hacer ciertas cosas, no, sino la esencia o la fibra moral que cada quien tiene. Cuando, por ejemplo, frente a un dilema ético, opta por hacer el bien a pesar de las consecuencias, opta por los caminos y los procesos a largo plazo y no el enriquecimiento por vías rápidas digamos, la justificación de los malos procederes. Todo eso tiene que ver con la cultura. Y el poder tiene que considerar estos procesos que van de generación en generación y tiene que prestar especial atención a la cultura, a la cultura, a lo que recibimos de nuestra abuela Loida y de nuestra madre Eunice. En ese sentido, mis queridos hermanos y hermanas, especialmente en la comunidad de diálogos y fe, no descuidemos la iglesia, no descuidemos la iglesia, demostremos que lo que consideramos estas buenas prácticas, las palabras con las que inició el diálogo en esta mañana Cristian,
de una fe, en mis propias palabras, asumo, digamos, lo que dice Cristian, una fe madura, una fe que no necesita un policía detrás que le diga a la gente, usted tiene que orar, usted tiene que congregarse, usted tiene que pararse, usted tiene que arrodillarse, usted tiene que aplaudir, usted tiene que hacer, que a veces es lo que es un formato y una infantilización del creyente. Y el creyente espera la voz del pastor o la pastora para decidir por quién votar, o el creyente espera la voz del pastor o la pastora para poderse mover en la iglesia, para poder proyectarse en la iglesia. No, nosotros de alguna forma nos hemos separado o hemos marcado distancia frente a cierta infantilización de los discípulos y de las discípulas. Eh, yo considero, por ejemplo, al evaluar este pasaje, que Timoteo el hecho de decir de la fe no fingida de, digamos, Loida y Eunice, no quiere decir que Timoteo era infantil. Más bien todo lo contrario. La fe era tan fuerte que generó unas convicciones de madurez en Timoteo que hizo que el apóstol Pablo se fijara en él para que siguiera la antorcha. Después del liderazgo de Pablo vino Timoteo en la iglesia. O sea que era una persona autónoma, o sea que era una persona con una fe madura, que ciertamente tenía una formación, pero que tenía iniciativa propia para el desarrollo de la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros somos conscientes de generar nuevas y buenas prácticas en la iglesia, entonces demostremos a través de nuestro servicio, de nuestra iniciativa y nuestra madurez, que estas prácticas de libertad son muy necesarias y que necesitamos instalarlas también en la visión general de las iglesias. Entonces, primero, avivar el fuego, ¿no? Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerden que estamos estudiando la segunda carta a Timoteo, el capítulo 1, versículos 6 y 7. Y es justamente el versículo 7 que nos dice lo siguiente. Luego de decirle, bueno, recuerde la fe no fingida, por esto aviva el fuego de Dios. Dice luego la Reina Valera, porque no nos ha dado Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? De amor y de dominio propio. ¿Sí? Eh, bueno, aquí se menciona podríamos denominar un antivalor, que es la cobardía. Si por un lado necesitamos avivar el fuego, ya hemos ampliado un poquito el zoom sobre ese tema, ahora necesitamos contrarrestar la cobardía. Dice el apóstol Pablo, no nos dio espíritu de cobardía. Y aquí sigo pensando en la abuela y en la madre de Timoteo. Sigo pensando en Loida e Eunice. Cuando Pablo le habla a Timoteo, le está hablando a una nueva generación, ¿sí? Pero hay que notar las vivencias de esa antigua generación. Es el primer grupo de discípulos de Cristo. Los discípulos que seguramente y discípulas que caminaron, andaron con Jesús y que posteriormente estos replicaron esta fe y generaron otros discípulos de Jesús. Y esa primera generación de discípulos no la tuvo muy fácil, ¿cierto? No la tuvieron fácil. Fue una situación muy complicada. O sea, ¿cuál fue el contexto en el que tuvo que vivir Loida y Eunice? Tensión, problemas, amenazas que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos. Y amenazas no cualquiera, sino amenazas de muerte. Entonces, cuando Pablo habla de fe no fingida, de Loida e Eunice está hablando de una fe que tuvo que enfrentar hostilidades. No que todo fue bonito, que fue tapete rojo para ellas dos, que todo giraba bien. No, era una fe
en donde decir que se era cristiano era todo una amenaza y era una opción de vida en donde había mucho riesgo de la vida. Esa fue la fe que recibió Timoteo. Y en medio de esa hostilidad donde había prisiones, donde había amenazas, donde había persecuciones y donde hubo mucho derramamiento de sangre de cristianos y cristianas que dieron su vida a causa de su fe. Es esa fe. Y desde esa fe es que Pablo nos dice o le dice a Timoteo, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y no es la primera vez que lo menciona, ya nos vamos a dar cuenta. Entonces, contrarrestar la cobardía, esta primera parte del versículo 7, nos induce a considerar la intimidación, un contexto de agresión, un contexto de hostilidad, un contexto de amenaza. La fe de la iglesia desde su origen ha tenido que enfrentar hostilidades y adversidades. Así se escribió el Nuevo Testamento y se han dado varios contextos históricos. Por ejemplo, en el contexto de la Reforma hubo hostilidad. Ahí fue que se generó esa Inquisición donde los cristianos que tenían otra forma de pensar eran lanzados a la hoguera, ¿no? Por ejemplo, posteriormente, a raíz, digamos, de esa diversidad de fe que se empezó a generar en las iglesias cristianas, hubo la opción del pacifismo menonita, en donde se apartaron de la violencia, responder con venganza y empezaron a hablar de paz y de pacifismo. ¿Y cuál fue la respuesta de la sociedad y de la iglesia? Que los pacifistas eran perseguidos, torturados, amenazados y asesinados, mis queridos hermanos. Entonces la fe se convierte en una causa por la cual las personas son perseguidas sistemáticamente y eso lo hemos visto en diferentes etapas de la historia. Cuando nace el pentecostalismo, también las iglesias que experimentaban estos dones del Espíritu Santo empezaron a ser señaladas y perseguidas. Es gente loca, es gente que está haciendo catarsis, eso es solamente una cuestión de integración racial. Decían que esas eran las iglesias de blancos y negros y no lo decían como un privilegio o como una alabanza, sino que lo decían como un signo de estigmatización y señalamiento. O la fe que recibieron los primeros cristianos en Colombia, los primeros cristianos evangélicos, en donde se les acusaba, ustedes saben de qué se les acusaba a los primeros cristianos evangélicos en Colombia, en la década por allá de los 30, de los 40, incluso cuando iban un poco más atrás con el ingreso de las iglesias presbiterianas en el siglo XIX. Pero hubo momentos de la historia en donde las iglesias evangélicas en Colombia se les tildaba de comunistas, con todo el sentido de la palabra, y se les ponía al lado de los liberales y los comunistas diciendo que venían amenazas. Fíjense ese fantasma, desde hace cuánto tiempo los tenemos, y a nosotros en nuestra identidad se nos ponía a ese lado de la historia porque, digamos, ideológicamente se estaba más afín hacia ese lado, en un sentido de libertad religiosa, en un sentido de desligarse un poco de, digamos, de la coyuntura religiosa que había en la época. Conclusión, gente que les apedreaban las casas, que llegaron a ser asesinados en las plazas públicas por el hecho de profesar una fe cristiana diferente a la fe mayoritaria de la época y demás. O sea, la iglesia ha tenido que experimentar situaciones de opresión, contexto, amenaza e intimidación. Y esa ha sido la naturaleza de la iglesia desde su origen. Eso hace parte de su identidad. Por eso no se puede olvidar el origen y la historia de la marginalidad, porque eso ha formateado nuestra fe y está en el Nuevo Testamento. Nosotros cuando vemos a los diferentes apóstoles hablándoles a la iglesia, ahí está un sentido de marginalidad. Tenemos un mundo opresivo, tenemos que reaccionar a este mundo lleno de hostilidad y no lo hacemos en los mismos términos, lo hacemos con un lenguaje diferente, con un sentido
de vida totalmente contracultural y diferente. Y por ahí constantemente lo que acaba de decir Pablo, no se responde, digamos, el Espíritu de Dios no es cobardía, es todo lo contrario. Y la respuesta, entonces, frente a esa hostilidad no se responde con venganza, ¿sí? No se responde con violencia, no nos igualamos al mismo lenguaje y al mismo trato del mundo, es, digamos, como el sentido del Nuevo Testamento. Pero sí se responde con coraje y con convicción. Es guardar y sostener la fe hasta las últimas consecuencias. Dar la vida en ese camino de seguimiento del Señor Jesucristo. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, entonces tome su auto, su buen carro, su buena computadora, su buen celular y sígame, ¿cierto? No, la Biblia dice, tome, agarre su cruz y sígame. Y esa cruz es justamente el reflejo de hostilidad. O sea, la cruz no puede intimidar a un cristiano. La cruz no puede llenar de cobardía a un cristiano. La cruz está en el horizonte y en ese sentido, si hay que pasar por la cruz, nuestra vida está en manos de Dios. Pero nosotros no hemos sido llamados desde la naturaleza de nuestra fe al bienestar o que todo esté funcionando relativamente bien. La fe cristiana es justamente una fe de resistencia, una designación en griego que es el famoso hipomone, que es resistencia, resistir en medio de las diferentes marginalidades en que se remite o a las que se remite una persona por optar por la justicia de Dios. Por eso es que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Como discípulos y discípulas de Jesús, no recibimos un espíritu de esclavitud. Por ahí está lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8:15. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino que hemos recibido un espíritu de adopción, dice Pablo, por el cual clamamos a Dios, Abba Padre. Puesto en otras palabras, como discípulos y discípulas de Jesús, no recibimos un espíritu de esclavitud que se deja llevar por el temor y la cobardía. Tenemos el espíritu de hijos e hijas adoptivos, por el que asumimos nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Es lo que cantamos ahora, ¿sí? No, ya no somos esclavos del temor. Ahora, por la filiación que tenemos con Dios, hemos recuperado nuestra identidad. Tenemos poder. El poder que nos ha dado ese posicionamiento de Dios, que nos ha liberado de todas estas visos de esclavitud que el ser humano siempre pone e impone contra otros y contra otras, contra grupos que nos quieren esclavizar. Todo el tiempo, todo el mundo quiere ponernos grillos en las manos. ¿Se ha dado cuenta la cantidad de mensajes que llegan al celular de promociones y de esta sí, y que este artículo va a ser por menos precio y demás? Todos quieren ponernos grillos, ¿no? Las llamadas que llegan también por promociones y demás, u otro tipo de presiones que vienen incluso a través de las iglesias, que vienen por los medios de comunicación, que vienen por los dichos también, que vienen por la familia. Tanta gente queriendo poner sus cargas sobre nosotros cuando el Evangelio de Dios nos ha dado esa filiación de padre, de un padre amoroso quien nos permite actuar en libertad. Y hoy no nos dejamos llevar por el temor y la cobardía, sino que tenemos la confianza en un Dios abierto, en un Dios que nos proporciona con total y absoluta libertad. Aquí es donde viene esta reflexión sobre el poder. Entonces, el poder no puede afirmarse sobre la guerra, como haría en la Pax Romana, en donde, bueno, aquí hay pax o hay paz si se someten a la espada, a las condiciones que nosotros les ponemos. Por eso es que el Señor dice por allá en Juan, y es un versículo muy conocido porque se replica en la liturgia también eclesiástica. Mi paz os dejo, mi paz os doy.
pero yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que había una paz en donde había miedo y represión. Entonces, por eso nadie decía nada, porque sentían miedo de poder proferir su voz. Pero esa no es la paz del Señor Jesucristo. La paz del Señor Jesucristo es donde pueden afirmarse y donde se puede alzar la voz y donde hay respeto y tolerancia. Y ese es justamente el uso del poder. Pues el poder no puede, no se trata de afirmar la autoridad y que es el poder, la autoridad es el poder y aquí nadie dice absolutamente nada porque el poder de la autoridad es incuestionable. Ese no es el sentido del poder. El poder debe buscar la libertad, el poder debe buscar el respeto, el poder debe buscar la tolerancia, el poder debe buscar el diálogo. Cuando dice el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, abre las posibilidades para que los discípulos puedan hacerle preguntas impertinentes. ¿Usted no se acuerda la cantidad de preguntas que le hicieron nuestro querido hermano Pedro, nuestros queridos hermanos Juan, incluso después de la resurrección, esas declaraciones de Tomás? No voy a creer hasta que ponga los dedos en las llagas. Y luego el Señor lo confronta con ese amor, pero no había temor de poder decir y de poder expresar delante de Dios cuando iban camino, bueno, en camino a cierto lugar. Incluso alguien se le acercó, Pedro, le dijo, Señor, ¿y qué de este? Que tú dijiste que no iba a morir. Y el Señor Jesús no lo reprime. Pues sí paradójicamente le dice, bueno, ¿a usted qué le importa? pero, pero eso no es una represión, es la posibilidad de poderle hacer preguntas por lo cual los discípulos podían formularle preguntas y recibían una amonestación cariñosa que no les silenciaba la boca. Ni siquiera Judas, ni siquiera nuestro querido hermano Judas, de una vez se le sacó tarjeta roja, él mismo se la sacó a sí mismo, ¿cierto? Fue parte de los discípulos del Señor Jesús, también aguardando esa paciencia de parte de Dios y esa posibilidad de ser parte de, a pesar de un comportamiento que no era el mejor comportamiento. Ahora, aquí también es necesario considerar qué nos está intimidando. Le hago la pregunta ahora en segunda persona. ¿Te está intimidando la vida? Eh, la situación parece llenarnos de temor y desconfianza frente a lo que estamos pasando. No podemos nosotros entender y tener la suficiente empatía para interpretar qué es lo que está pasando otro. Pero aquí recuerdo algunas palabras que han sido claves, digamos, en mi propio proceso de formación. Por ejemplo, una vez leí en un libro que si se siente mucho temor de hablar en público, entonces hay que subir el tono de la voz, ¿sí? Y fíjense que esa estrategia a mí me ha funcionado porque yo en mi carácter, en mi forma de ser, soy más bien callado, reservado y procuro no afirmar la voz delante de otros. Entonces, a mí me costó, me ha costado y aún me cuesta muchísimo hablar en público, pero la naturaleza de mi trabajo y de mi ministerio me han enfocado a tener que hablar en público todo el tiempo. Entonces, la manera de dominar la cobardía era hablando más fuerte cuando me sentía inseguro, por ejemplo. Esa es una. Y la otra es uno de los consejos que la madre de Obama, del presidente Barack Obama, le dio en su niñez y en su juventud. Ten el coraje de buscar tu vida. Ten el coraje de buscar tu vida. Asume tu propio destino, ¿no? Se necesita estar con el radar puesto a las señales de la vida para tomar el sendero que tenemos que tomar con convicción, con firmeza y con todo el arrojo necesario de parte de Dios para poder buscar y encontrar también nuestra vida con su guía.
Hemos hablado entonces de avivar el fuego en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7, avivar el fuego, contrarrestar la cobardía y finalmente cultivar virtudes, cultivar virtudes. Ahí nos hablan de tres cositas en el versículo 7, ¿sí? ¿Recuerdan cuáles son? Ahí hay tres elementos: poder, amor y ¿qué más? Dominio propio. El Espíritu de Dios nos llena de poder, amor y dominio propio. Otra versión dice fortaleza, caridad y templanza. Fortaleza, caridad y templanza. Se habla de virtudes. Estos son virtudes. Y una virtud, o sea, la recomendación bíblica nos induce a considerar virtudes. Y una virtud se trata de las capacidades que se tienen para producir efectos positivos o para la generación del bien. O sea, es una capacidad que nosotros tenemos para producir el bien. Y aquí preguntaría, bueno, ¿quién quiere hacer el bien? ¿Quién quiere sembrar el bien en la sociedad? ¿Quién quiere sembrar el bien para el mundo? ¿Quién quiere hacer que se produzcan cosas buenas? Bueno, tenemos que cultivar virtudes y estas virtudes son fundamentales. La virtud de la fortaleza, la virtud del amor y la virtud de la templanza. Pero básicamente es ese empoderamiento y esa fuerza de convicción para hacer las cosas bien, para entregarnos a nosotros mismos en solidaridad, para mantener un pulso firme cuando tenemos que tomar ciertas decisiones, ¿sí? Para tener ese dominio sobre nosotros mismos, para enfrentar aquellos pensamientos y tendencias que nos traicionan a nosotros mismos. En ese sentido, eh, se trata de capacidades para producir efectos positivos. Y aquí tenemos que preguntarnos de qué estamos hechos nosotros, ¿no? Porque se nos induce a la virtud, pero cuando nos preguntamos a nosotros de qué estamos hechos y empezamos a ver venganza, pereza, timidez, cobardía, odio, descontrol, indisciplina, resulta que estas cosas son generadoras de mal. Entonces necesitamos vernos hacia nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos irradiando? ¿Qué es lo que estamos inspirando? La virtud es fundamental y necesitamos cultivar virtudes y muchísimo más nosotros que tenemos del poder del Espíritu de Dios que nos hace hijos y que nos da fuerza y nos da identidad. Y el Espíritu tiene un enfoque que está en el fruto del Espíritu Santo. Pues, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos del fruto del Espíritu Santo. Mis queridos y queridas hermanas, Dios nos ha llamado a producir el bien. Y en ese sentido, aquí viene la consideración acerca del poder. Aquí, ¿qué podríamos decir? El poder debe ilustrar la proyección de virtudes, es decir, de elementos que hagan que se reproduzca el bien hacer en una sociedad. Mis amados hermanos, los líderes, esos carismáticos que hablan y que reproducen en palabras prácticas y generadoras de ciertos actos, pueden conducir a un pueblo y a una nación a su destrucción. Porque lo que dicen significa justamente lo que acabamos de mencionar: venganza, pereza, timidez, cobardía, descontrol, indisciplina y tantas otras cosas que son generadores de mal. Por eso cuando analizamos el poder, tenemos que considerar lo que se dice y lo que se hace desde el poder para evaluar su significado y lo que en realidad se está sembrando en el pueblo y en las nuevas generaciones. La virtud, ¿son virtudes o qué es lo que estamos reflejando desde esta perspectiva de quien ostenta el poder? Pero también una consideración a nuestra fe y
y a nuestra trayectoria espiritual. La oración, el ayuno, la vigilia, estas prácticas de someternos al poder de Dios, de buscar esa investidura especial del Espíritu Santo, apelan justamente a la templanza, al amor y a la fortaleza en nuestra vida. Necesitamos apoyarnos en la fe en Dios para sacar fuerzas y para perseverar en medio de las circunstancias que nosotros tengamos que enfrentar. Entonces, fíjense que eso es consistencia, que eso es fibra moral, que la virtud se trata de buscar formas, de plantearse escenarios en donde podamos producir el bien, pero necesitamos cultivar esa formación de carácter en nuestro interior. ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos? Yo creo que esa podría ser una primera pregunta para deliberar. Eh, Ahora, pues, para poder mediar y masticar la palabra en forma participativa, en forma colectiva, en forma comunitaria, ¿no? ¿De qué estamos hechos? Pero también quiero poner a consideración de ustedes las siguientes preguntas que me voy a permitir también compartir aquí por el chat. La primera pregunta es la siguiente: ¿cómo estás? Estás en segunda persona. ¿Cómo estás fortaleciendo tu formación integral para el futuro? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo hoy para formarte? No es una capacitación. Aquí pensamos es en Loida y Eunice, recuerden, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esa formación integral? La segunda pregunta es: ¿el temor es la base que estamos teniendo para enfrentar las adversidades? Una, una otra forma de poder preguntar esto es: ¿nos estamos dejando llevar nos estamos dejando ganar el pulso por el temor y la cobardía en nuestra vida? Y la tercera pregunta es, bueno, ¿cuáles son nuestras virtudes? ¿De qué virtudes estás hecho o hecha? De qué estás hecho en términos de virtudes? ¿De qué estás hecha en términos de virtudes? ¿No? ¿Qué es lo que sale del corazón? ¿Y qué es lo que estamos reflejando a otros y a otras? Antes de orar, pues pidiendo al Señor que esta palabra penetre en nuestro corazón y que cada quien, pues de acuerdo a lo que Dios quiere, seguramente ha recibido algo. Quisiera que por un momento pudiésemos compartir y si tienen a bien poder responder estas preguntas o poder comentar en otro sentido, responder otras preguntas, formular otras, qué sé yo, para deliberar participativamente esta palabra que ha sido expuesta.